Bueno, de vuelta, buenas tardes a todos y todas. Soy Eugenio de la Asociación Libre. Hoy estamos acá para hacer el repaso del segundo parcial de entrevista. Así que bueno, acá está Iván Ponti, quien dará el repaso. Lo escuchamos atentamente. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, con la energía se va a pedir este parcial que, o sea, los van a poner en situación a ustedes y les van a hacer resolver situaciones que tienen que ver con los diferentes ámbitos que, bueno, se presentan ahora, ámbito hospitalario, laboral, etc. Y algunos sacaron, como psico-oncología, por ejemplo. Creo que sacaron dos. Bueno, ustedes después me dirán. Pero bueno, a ver, para hacer un repaso, en el primer parcial se vieron los aspectos teóricos, qué son los aspectos teóricos básicamente, y qué son los aspectos técnicos. Sabemos que los aspectos teóricos son aquellas cuestiones que dan sustento a la teoría desde la cual se trabaja, en este caso el psicoanálisis, y tengan en cuenta que estamos hablando de un psicoanálisis de corte más freudiano, ¿sí? No es un psicoanálisis lacaniano en absoluto, que es la impronta que trajeron los psicoanalistas en los años 60. Por eso hay cuestiones que hablan, por ejemplo, de estructuras, ubicar la estructura neurótica, psicótica, perversa, etc., entre otras cosas. Y por otro lado, los aspectos técnicos, que es de cómo se trabaja, cuáles son las intervenciones que hacemos, cómo tiene que ser nuestro trabajo para lograr determinados resultados, ¿sí? Niñez, hasta donde tengo entendido, lo vieron en el primer parcial, ¿no? Bien. Bueno, pasamos entonces a entrevista con adolescentes. Es importante saber que siempre, a ver, estamos en un ámbito de entrevista, ¿sí? No estamos analizando a nadie, no es un espacio terapéutico, es simplemente un momento de entrevista. Nosotros vamos a tener objetivos que pueden ser, por ejemplo, hacer un diagnóstico diferencial, estructural, situacional, o para derivar, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito hospitalario. En el caso de la entrevista con adolescentes, vamos a empezar por los aspectos teóricos y después pasamos a los técnicos. ¿Por qué? Reitero, a ustedes les van a preguntar, por ejemplo, por lo menos así en los parciales, que siguen en la misma lógica, que es, bueno, llega un adolescente a consulta y ustedes tienen que elaborar un diagnóstico. Especifique de qué forma trabajaría con un adolescente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar lo que es la teoría y después la parte técnica. Cuando nosotros trabajamos con adolescentes, sabemos en una primera instancia que es un proceso de reestructuración psíquica. Y eso lo vimos casi desde el primer año, ¿sí? Recuerden que en la infancia, en la niñez, se llevan a cabo determinadas identificaciones con el otro, con la madre, el padre, etcétera, y con la sociedad en general. Y en la adolescencia se vuelve sobre esas identificaciones para, bueno, lograr otra cosa, ¿sí? Lograr algo de la verdad de uno mismo, en realidad, integrarse como un individuo a la sociedad, ¿sí? Entonces, la entrevista con adolescentes plantea tres cuestiones básicas. Es el lineamiento, o sea, lo esencial que tiene que estar. No vamos a profundizar demasiado en los ámbitos porque si no, no nos daría el tiempo, ¿sí? Pero vamos a hacer la base, el esqueleto que sí o sí tiene que estar. Para que ustedes les sirvan el curso después para entrar a los apuntes y más, y decir, bueno, estas son las coordenadas, profundizo en algún otro tema, ¿sí? Pero esto sí o sí. Entonces, adolescentes, es una crisis vital. Está planteada como una crisis, es un proceso de reorganización psíquica. Peter Bloch va a decir, uno de los autores que tiene, va a decir que es un segundo proceso de individuación. ¿Por qué es un segundo proceso de individuación? Bueno, porque se vuelve sobre los ideales infantiles. Es decir, nosotros tenemos determinadas creencias que fueron internalizadas en nuestra infancia y en la adolescencia, bueno, ya que salimos al mundo, empezamos a ver otras cosas, relacionarnos con otras personas, etc., entran en crisis de esos ideales y se produce un segundo proceso de individuación, el que le vendría adolescente, básicamente. Y se van a trabajar tres duelos principales: el cuerpo infantil, los padres de la infancia y la identidad sexual. Muy importante en la adolescencia es que ustedes tienen que hablar de las fases, ¿sí? Que es la temprana, la media y la tardía. Si bien están estructuradas, así como en determinadas edades, las edades acá a los fines del parcial no importan tanto, pero sí las etapas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo recibir un adolescente en edad temprana que en edad tardía. Se trabaja de diferentes formas y hay diferentes duelos. Con esto, a ver, no implica que
sí o sí, un adolescente de, por ejemplo, qué sé yo, 13 años, sí o sí esté oliendo el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de generalidades. Pero bueno, a fines del parcial ustedes lo tienen que poner así como está. La edad temprana o la fase temprana se va a recomponer en tres subfases: prepubertad, pubertad y la temprana propiamente dicha. ¿Qué se trabaja puntualmente? ¿Cuál es el duelo principal de esa fase? El cuerpo propio, ¿sí? Se está moviendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque aparte, a partir de los 13 años, aproximadamente los 13, los 15, y se ponen en movimiento las glándulas sexuales, hay cambios físicos. Esos cambios físicos empiezan a ser notorios desde el exterior, si es que el desarrollo de las mamas, vello corporal, el cambio de la voz, ¿sí? Entonces lo que se está generando hay un duelo respecto al cuerpo de la infancia. El adolescente en esa etapa particularmente puede experimentar un cuerpo extraño, y ese cuerpo extraño puede traer diferentes consecuencias subjetivas, ¿sí? Hacia la edad media vamos a exponerla en primer tiempo y segundo tiempo. El primer tiempo tiene que ver con, acá lo que se va a doler principalmente es la figura paterna, cae el ideal paterno, ¿sí? En la primera etapa está lo que está esta conducta típica adolescente, que es negacionista, oposicionista, ¿sí? se desafía las normas, las leyes, y hay que tener cuidado porque puede llevar a conductas autodestructivas, ¿sí? Como puede ser, qué sé yo, fuga del hogar, o algún tratamiento para el cuerpo que no sea muy adecuado, que sea peligroso, digo, consumo de sustancias, ¿sí? Porque está siempre, lo que quiere hacer es tirar algo el ideal paterno, y eso, a ver, siempre en realidad de buscar identidad propia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cada cuento frente a entrevistas de edad más o menos de una adolescencia temprana, y bueno, puede hablar de esta conducta, por ejemplo, primero porque se opone constantemente y no tiene la experiencia. Bueno, podemos saber que es propio de esa etapa, fundamentalmente. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es reconducir esas conductas hacia fines, bueno, socialmente más aceptables, sean más propicios. Y hacia el segundo tiempo ya se espera una normalización de ese cuerpo. Resumiendo, estas tres cosas, crisis vital, segundo proceso de individuación y los duelos que pensé que tienen que ver con las fases que nosotros estamos viendo, ¿sí? Edad temprana, el cuerpo infantil, media, los padres de la infancia, y la tardía no tiene tanta relación con la identidad sexual, sino que tiene más que ver con la orientación vocacional, que no lo vamos a ver. Fíjense, el adolescente hacia los 18 años más o menos, y ya, bueno, coincide con el fin del secundario, con la búsqueda del trabajo, o empezar la facultad, ya vamos a ver con la orientación vocacional. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar con los adolescentes? Y ahí pasamos a la parte técnica. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr la confianza del adolescente. Por ende, siempre vamos a usar entrevistas abiertas. ¿Se acuerdan con el al principio de entrevista abierta? Lo escucho, o como tenemos que lograr la confianza, lo que hacemos es decirle, bueno, estoy acá para escuchar, tú puedes confiar en mí, contarme qué está pasando, porque tenemos más libertad de entrar justamente en su ritmo, en su lenguaje, como para, ganarnos la confianza, instalar la experiencia y que pueda desplegar algo de la subjetividad sobre nosotros. Recuerden que en el proceso de adolescencia generalmente pueden llevarlo los padres o pueden consultar los niños, ¿sí? Si lo llevan los padres, generalmente las consultas son porque en el colegio hay conductas, que no son apropiadas, ¿sí? Entonces se pide una derivación, o puede ser por problemas de la casa, o puede ser por conductas sexuales, ¿sí? Si lo buscan generalmente en adolescentes es más que nada por eso, con problemas con la identidad sexual, ¿sí? Entre otras cosas, estas son generalidades, ¿sí? Lo importante es que siempre vamos a trabajar con los dos padres. La primera entrevista es necesario que estén los dos padres. A ver, en un caso ideal, obviamente con la familia separada o que no tengan los dos padres, pero bueno, la idea es que estén los dos y es que está esa posibilidad. Y si en algún momento la primera entrevista no puede existir uno de ellos, en la segunda entrevista tiene que estar. Y es muy importante que al adolescente, como al niño también, le preguntemos si saben cuál es el motivo de consulta. ¿Qué dijeron los padres? ¿Sí? Y si él está de acuerdo en lo que esos padres plantean. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, usamos una entrevista abierta, activa, buscamos la participación del adolescente, buscamos ganarnos de confianza,
Las intervenciones que nosotros vamos a hacer son todas menos la interpretación. La interpretación no está en ninguna, así que esa, ustedes pueden poner, si bien hay algunas entrevistas que tienen algunas intervenciones puntuales en una situación de crisis, les pregunta información, las otras finalmente usamos todas menos la interpretación, así que a veces se ahorran un paso de estudio. El encuadre, obviamente, es un encuadre preciso, claro, definido. Tengan en cuenta que a los adolescentes les gusta romper las normas, transgredirlas. Entonces, lo que van a buscar constantemente es eso, es desestructurar el encuadre. Entonces, nosotros tenemos que actuar de una forma tal que el encuadre se mantenga. Fíjense que el encuadre lo que tiene como tal es generar un borde en la subjetividad. Es no solamente el encuadre en cuestiones físicas, sino en eso, en generar un borde que permita el desarrollo de la subjetividad de esa persona, pero sin desbordarse. Justamente la idea de, por ejemplo, el adolescente, si busca transgredir estas normas, quizás, como un ejemplo, puede ser que quiere prenderse un cigarrillo adentro del consultorio, y nosotros le vamos a decir que no, pero no solamente porque no se pueda fumar adentro, sino porque, bueno, lo que tenemos que lograr es eso, mantener los límites. El adolescente siempre va a querer ir más a pasarlos, ¿sí? Inclusión de los cambios colectivos, motivo de consulta está, el objetivo es lograr un vínculo positivo, y lo que queremos es ganarnos la confianza. Esto es lo básico y fundamental de entrevistas en adolescentes. Antes de pasar al otro, quiero que ustedes, si quedó alguna duda en esto, o fue muy rápido, o algo que quedó medio opaco, que me lo pregunten ahora, si vamos con esta dinámica, ¿sí? Y después no se mezcla todo. Sí, sí. Fíjate si a veces Claro, No, simplemente no dejaste mucho de eso. Si podés, Sí, bueno, mi adolescente, ¿quedó algo o fue el adolescente, díganme, vayan devolviendo las dudas que tengan en base a esto? O que algo hayan escuchado en la clase, o... de la adolescencia. Para. Hola, hola. Ahí está. El segundo duelo, los padres de la infancia, se divide en dos tiempos, primera parte y segunda parte. La primera parte tiene que ver con el desafiar la norma, el ideal paterno para que caiga y lograr justamente que emerja algo del orden de los ideales propios. Y hacia la segunda parte de este tiempo ya se espera que se logre una mayor estabilización de la conducta, ¿sí? Ya estamos hablando cerca de los 18 años. Y la identidad sexual, bueno, tiene que ver, la identidad sexual es algo fundamental en la adolescencia, eso lo vemos con Freud también. Es decir, el encuentro con el sexo, con el otro sexo, genera obviamente toda una situación. A ver, volviendo, la sexualidad es traumática en sí misma, o sea, es traumática por estructura. Entonces, en la adolescencia se espera, o generalmente sucede que uno se encuentra con el partener sexual del mismo sexo, del otro sexo, y eso genera justamente genera un duelo, genera una incertidumbre, genera algo que desconocemos y que eso puede tener impronta en la subjetividad. Entonces, la identidad sexual es algo que, si bien está siempre transformándose, siempre en movimiento, nunca es estable o estática, en la adolescencia se pone en marcha esto, justamente a partir de la impronta también biológica que hay, ¿no? Que es el desarrollo de las hormonas y demás. Vos, Amicha, no sé si querés ver si hay preguntas luego acá. Bueno, el Eugen, dale, yo lo tengo acá. Bueno.
yo tengo un recuerdo infantil, Ujú. el otro es sobre la identidad infantil y sobre los padres de infancia. Claro, sí. En lo que es, esos tres los tenés así como la identidad infantil. La identidad infantil entraría justamente en los padres de la infancia, es en lo que cae, justamente. Justamente a ver, volvemos a esta idea de que en los procesos de infancia uno se identifica con diferentes conductas, ideales y demás, y logra cierta personalidad, cierta identidad, que con el encuentro de la sociedad y con otros ideales y demás, se caen y se rompen, digamos. Entonces, por lo menos, no sé cómo lo habrán, sinceramente, no sé cómo lo habrán explicado este año puntualmente, pero yo lo tomo, digamos, como parte, digamos, de que caen los padres de la infancia justamente para que emerjan los nuevos, los que hay. Sí. Ah, pensé que ibas a decir algo. Sí. Tengo una duda con el tema de intervenciones, que dice todo menos interpretación. Sí, todas menos interpretación. ¿Se acuerdan cuáles eran las intervenciones? Pregunta, información, esclarecimiento. Bueno, todas las intervenciones las podemos utilizar, menos la interpretación, porque la interpretación la utilizamos ya en el espacio terapéutico propiamente dicho, no en una instancia de entrevista. Por eso les decía que hay algunas entrevistas que tienen, algunas puntuales, que sí o sí tienen que estar, o que no tienen que estar. Como en situación de crisis, que ya lo vamos a ver, que no vamos a ir a un esclarecimiento porque la persona está totalmente desestructurada, entonces vamos a ir a información y pregunta, nada más. Pero en ninguna de los tipos de entrevista vamos a usar la interpretación, nunca. Porque, reitero, es una situación de entrevista. No estamos tratando de generar nada más que eso. Lograr un diagnóstico, nada más. Bueno, adolescencia quedó, más o menos. Dale, pasamos a orientación vocacional porque viene de la mano. A mí no sé, no entiendo esto. A ver, Bart. No sé cómo se... Ah, ahí está. Orientación vocacional. Bueno, la orientación vocacional viene de la mano, habíamos dicho, en la situación de adolescencia, en el ámbito de adolescentes, que era en la edad tardía, ¿sí? Es decir, el adolescente ya tiene 18 años aproximadamente y se enfrenta a, bueno, terminar el secundario y con eso buscar un trabajo o ver si emprende una carrera universitaria, terciaria, lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos el espacio de orientación vocacional. La orientación vocacional es muy importante. A ver, por vocación nosotros vamos a entender una inclinación personal a determinados gustos, ¿sí? Y, bueno, tienen que ver con toda la gama de posibilidades que hay, ¿sí? Psicología, medicina, abogacía, etcétera, lo que sea, ¿sí? Pero es una inclinación personal. Es muy importante porque en la vocación, o en la orientación vocacional, o en la búsqueda de la orientación, de a lo que vamos a dedicarnos básicamente, no se juega solamente lo que a nosotros nos gusta, sino que se ponen en juego ideales culturales, sociales, políticos, incluso nuestra familia. La familia en este caso es muy importante porque puede ser un determinante para que nosotros podamos hacer lo que nos gusta o no, o que se frustre eso. ¿Por qué sucede? Porque en el acto de elegir, el adolescente, el adolescente, adulto, lo que sea, el que esté en un proceso de orientación vocacional, va a entrar en un proceso en el cual elige qué ser y qué no ser al mismo tiempo. Es decir, que lo que nosotros pensamos para el futuro tiene una impronta en todos los sentidos. Es decir, es cómo nosotros nos definimos y nos posicionamos frente al otro, frente a la sociedad. Entonces también se configura como un duelo, ¿sí? La elección de una carrera o lo que nosotros vamos a hacer en adelante implica una reestructuración psíquica otra vez. Y en esa reestructuración, bueno, entran en juego obviamente los ideales familiares. En mi caso personal, por ejemplo, psicología no estaba bien visto, no era una carrera posible a seguir. Entonces, yo no pude estudiarla cuando salí del secundario, sino cuando ya fui grande y pude decidir por mí mismo, bancarme la carrera yo y demás, y decir, bueno, yo quiero hacer esto. Y situaciones como esa hay un montón, o incluso personas que no pueden hacer lo que les gusta o hacen una carrera para decirle a los padres, bueno, acá está el título, ahora puedo dedicarme a lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, la orientación vocacional es muy importante en este punto. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ver cuestiones de diagnóstico y de pronóstico, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar para el diagnóstico? Bueno, todas estas cositas que están acá, que eso es de memoria, ¿sí? Ansiedades predominantes.
¿Qué cosas se están jugando al momento de elegir una carrera? A mí, por ejemplo, en mi caso, me remito a mí mismo, yo hice un año en la siglo XXI porque pensaba que no podía hacerlo en la Nacional, por una cuestión de que la Nacional era demasiado grande. Entonces yo decía, bueno, la verdad que en el siglo XXI la voy a hacer más rápido, también corrido por mi edad. Yo decía, bueno, la verdad que ya estoy grande, entonces en la siglo XXI voy más rápido, que bla, bla, bla. Y estaban todas esas cuestiones de ansiedad. Decía, bueno, no, en la nacional me va a tomar 25 años. Entonces, bueno, lo laburé mucho en análisis como para poder salir de la siglo XXI y entrar a la nacional y realmente poder, bueno, y acá estoy. Pero bueno, vamos a tener eso, ¿no? Ansiedades predominantes. Manejo del tiempo. Bueno, el manejo del tiempo es lo que yo les acabo de decir. ¿Qué pensamos en cuanto a eso? Yo me encuentro con muchas personas, por ejemplo, de, no sé, 30, 40, 50 años, que tienen la idea o el sueño de haber estudiado determinada carrera y no la hacen justamente por cuestiones de tiempo, pero no solamente por cuestiones de tiempo laborales, es decir, de tiempo físico, sino de ya estoy grande para esto, o cuánto me va a tomar hacer esto. Bueno, son todas cosas muy puntuales que aparecen. ¿Puede ser que el manejo del tiempo está relacionado con la percepción que tienen del pasado presente? Sí, totalmente, totalmente. Esa percepción que vos decís atraviesa lo que es la elección vocacional en todos los sentidos, sí, porque justamente es una elección a futuro que estamos haciendo. También puede tener que ver con si la persona está anclada al presente, pasado y futuro. Totalmente, sí, 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 ni hablar. Momentos que atraviesan, esto es fundamental, selección, elección y decisión. ¿Sí? Esto lo propone creo que Bojolas, que creo que era, no me acuerdo del autor, pero creo que es él. Tenemos que ver en qué momento está. El momento de selección implica que no hay, hay múltiples posibilidades. El adolescente, joven, adulto, lo que sea, cree que puede servir para cualquiera. ¿Sí? Es decir, le decís medicina, sí, puedo ser bueno para medicina, psicología, abogacía, qué sé yo, piloto. Bueno, se siente útil para cualquiera. Es como que cualquiera le da igual. El momento de elección implica que hay ya alguna posibilidad de delimitarse hacia algún lugar. Por ejemplo, puede decir, sí, estoy entre abogacía y medicina, aunque no tengan mucho que ver, pero bueno, ya hay dos opciones. Y en el momento de decisión implica que ya hay algo que le gusta, algo que quiere seguir y lo que hay que hacer es empujarlo para que pueda arrancar esa carrera, básicamente, ¿sí? Esos tres momentos son muy importantes porque tenemos que saber en qué situación llega el adolescente o la persona, ¿sí? Si es adolescente, puede que llegue también empujado, motivado por los padres o quien sea, de que tiene que estudiar una carrera. Entonces nosotros tenemos que ver también qué ideal se juega ahí. Puede que esa persona no quiera estudiar en la universidad, pero quiera hacer otra cosa. Entonces nosotros tenemos que ver de qué forma trabajar o desenrollar eso que está sucediendo para ver hacia dónde se inclina, ¿sí? No necesariamente alguien tiene que sí o sí terminar con un título universitario, o no en ese momento puntual. Esto que traen del tiempo es fundamental. Hay personas que, bueno, que no pueden, bueno, en mi caso, vuelvo en mi caso puntual, en determinados momentos de la vida no era posible, ¿sí? Por cuestiones externas, ¿no? En este caso. Carreras como objetos y sus características. ¿Qué quiere decir esto? Tomar justamente la carrera no con la impronta que lleva, sino justamente como un objeto. Como, bueno, hago esto, total, qué sé yo, me da plata. Voy a hacer abogacía y voy a ser penalista porque me da mucha plata. Y ese es el eje central que lo lleva a estudiar algo. Por ejemplo, el interés económico. Eso es lo que implica la carrera como objeto. Y nosotros tenemos que ver ahí también y tratar de ver de dónde viene esa necesidad o esa fantasía de que esa carrera le va a dar plata o por qué o si recae el gusto por la plata en sí mismo, capaz que no le hace falta hacer una carrera, capaz que puede hacer plata por otro lado, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver eso, desde qué lugar se posiciona una persona a la hora de elegir lo que está eligiendo, que va a tener que ver con la de autoelección, que es la última. La de autoelección es cómo elige elegir, ¿sí? Es una palabra compuesta que viene del deuteroaprendizaje, que en este caso se lo toma justamente como deuteroelección, que es cómo elige elegir, desde dónde, por qué elige eso. ¿Qué fantasías se están poniendo en juego para tomar esa decisión? Si es el ideal paterno, si es el ideal social, si hay una cuestión netamente económica, si hay una cuestión solo de prestigio.
desde dónde elige lo que está haciendo. Y en ese caso nosotros vamos a ver, bueno, sí, estaría bueno que vayas por este lado, estaría bueno. Lo que nosotros, a ver, también es fundamental y estaría bueno que lo pongan. Nosotros no le decimos al adolescente qué tiene que estudiar, al adolescente o a la persona, ¿sí? No le decimos qué tiene que estudiar. Simplemente vamos guiando para que algo del deseo de esa persona pueda emerger y tome la decisión que más se acerque con eso, con lo que quiere esa persona y no el ideal de dónde viene. Identificaciones predominantes tiene que ver también con eso, quizás porque las familias son todos abogados, la persona esta decide estudiar abogacía para que no caiga o que no quede mal con la familia, para continuar el linaje, bueno, todo lo que tiene que ver con identificaciones. ¿Sí? No hace falta que sea solamente la familia, sino que puede ser también un ideal imperante de la época, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, en determinado momento de nuestra historia, ustedes, bueno, conocerán lo que es, por ejemplo, mi hijo el doctor, ¿no? Es que hubo un momento de la historia que quien llegaba a ser médico era alguien que iba a escalar socialmente y tenía las puertas aseguradas para eso. O sea, uno entraba a la universidad, se recibía y tenía un futuro asegurado. Entonces, estudiar era realmente un ideal. Eso de a poquito se fue perdiendo, ¿no? Las personas ya no, el título no garantiza, como en momentos, en épocas pasadas, la posibilidad de tener un buen pasar, por ejemplo, económico o prestigio, ¿sí? Sin embargo, sigue existiendo la universidad y seguimos existiendo quienes estudiamos y seguimos generando profesionales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver en este punto es qué identificaciones se están jugando al momento de tomar esa decisión. Y situaciones que atraviesa es, bueno, esto tiene que ver justamente, siempre vamos a partir del paradigma de la complejidad, eso lo vimos en un primer momento, entonces vamos a tener que tener en cuenta en qué situaciones puntuales, en qué condiciones concretas de existencia, como decía Pichon Rivière, está la persona que está consultando, ¿sí? ¿Qué posibilidades económicas hay? ¿Qué posibilidades simbólicas hay? O sea, toda la situación que atraviesa como para poder tomar una decisión y emprender la carrera que quiere, ¿sí? Y fantasía de resolución tiene que ver justamente con, bueno, de qué forma se va a resolver esta problemática que trae, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, en el siglo XXI, bueno, había, no sé cómo explicarlo en este momento porque es algo más del orden personal, pero quizás en ese momento de mi vida se jugaba una cuestión de tiempo, de edad. Entonces, para mí era la única posibilidad que había, ¿sí? Sin embargo, eso fue migrando a poder pensar la nacional como una posibilidad. Pero eso no estaba en mi fantasía en su momento. La nacional no estaba como opción. Bien. ¿Por qué a veces un adolescente o una persona en general no puede elegir? Crisis, cambios, duelos. O sea, eso es algo básico, es algo que nos sucede. ¿Por qué no podemos elegir? Bueno, no podemos elegir porque no estamos en condiciones, no tenemos condiciones económicas o de tiempo físico, o hay identificaciones o hay cuestiones subjetivas que se están poniendo en juego y que no nos animamos. Puede ser también, no solamente cuestiones de tiempo, demás, sino que puede ser cuestiones de... A ver, otro ejemplo que remite a mi historia personal, porque creo que es la forma también un poco de transmitir, ¿no? A mí siempre me gustó mucho el teatro, entonces lo primero que yo hice fue cuando salí de secundario teatro, pero no, eso no estaba aceptado en mi casa, no era algo bien visto, porque era una profesión de homosexuales y hippies. Entonces, bueno, después obviamente terminé siendo homosexual y todo, pero bueno, sí, es otro tema. Pero bueno, lo que voy es, ¿por qué un adolescente no puede elegir? Bueno, yo me he cruzado en la vida con muchas personas que no han podido elegir una carrera justamente por cuestiones de sexualidad. De no poder, por ejemplo, hacer danza porque no era algo de hombres, ¿sí? O no era algo de mujeres, o etcétera, ¿sí? O no da prestigio. Entonces, bueno, ¿por qué no puede elegir? Eso lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer orientación vocacional. Por eso la familia es tan importante. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el pronóstico? El pronóstico justamente hace referencia a hacia dónde puede decantar esto que nosotros estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué pronóstico hay? ¿Hay un pronóstico positivo? ¿Hay una familia que aloja? ¿Hay posibilidades económicas? ¿Hay posibilidades temporales? ¿Hay posibilidades para que esta persona pueda entrar en lo que quiere? Bueno, estructura de personalidad es algo básico, ¿sí? ¿La persona tiene recursos simbólicos como para poder afrontar lo que quiere? Manejo de la crisis adolescente. ¿En qué momento de la adolescencia se encuentra y cómo lo maneja? ¿Cómo lo sostiene? ¿De qué forma lo atraviesa? Historia escolar.
historia familiar y madurez para elegir, viene todo de la mano. Estas son cuestiones que podrían estudiar más de, si se quiere, como ítem de memoria, pero que creo que caen de maduro al momento de desarrollarlo. O sea, historia escolar. Bueno, la historia escolar no tiene que ver con qué promedio se recibió, ¿sí? Sino quizás de qué forma pudo transitar la vida académica. Si la vida académica le fue un peso constante, si la pasó muy mal, si no, de qué forma, porque eso también puede tener repercusiones en la vida universitaria. La historia familiar, bueno, tiene que ver con qué posibilidades la persona puede elegir o no, si hay alojamiento en la familia, si la familia le da esa posibilidad o no. Y la madurez para elegir, bueno, por ejemplo, hay personas que pueden quedarse solamente en el momento de selección. Bueno, no, yo soy bueno para todo, la verdad que me da lo mismo, decime vos qué puedo elegir, hacerme un test, en qué área soy mejor y bueno, voy a esa, ¿sí? A eso no daría mucha cuenta de madurez para elegir, porque cualquier cosa le da igual. No hay algo del orden de lo propio, de la identidad, de la subjetividad personal que se ponga en juego a la hora de pensar una carrera. Justamente, reitero, la elección de la carrera es una elección a futuro, que implica las posibilidades de pararse frente al mundo, de quién ser y quién no ser al mismo tiempo. Por eso es tan complejo, ¿sí? ¿Qué tipo de entrevista vamos a usar? Abierta, sí, obviamente, con la consigna de una entrevista abierta. Bueno, te escucho, contame para qué venís, contame cuáles son tus inquietudes, con todo lo que implica una entrevista abierta, ¿sí? El motivo de consulta, siempre las crisis personales, familiares o sociales que esa persona puede estar atravesando para poder tomar una decisión. Generalmente las personas que van a consultar por orientación vocacional es porque justamente no saben qué hacer. No saben qué hacer con su vida, o sea, con su vida... no con su vida profesional, básicamente, ¿sí? Bueno, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Qué diagnóstico vamos a hacer? Un diagnóstico de problema vocacional, ¿sí? Esto también es puntual porque se lo van a preguntar. El diagnóstico es simplemente de problema vocacional. No hacemos un diagnóstico estructural. Si nosotros vemos que hay una persona con más inclinaciones psicóticas, perversas, eso a nosotros no nos interesa tanto a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Qué es? ¿Qué problemas se están jugando a la hora de poder hacer una elección? ¿Y de qué forma vamos a operar para poder guiar a esa persona? ¿Sí? Entonces, el diagnóstico es simplemente de problema vocacional. A lo sumo, las otras cuestiones neuróticas, psicóticas, etcétera, nos pueden dar simplemente una cuestión de pronóstico, nada más. Que no es nada menos, o sea, es importante, pero no es determinante. ¿Qué rol vamos a usar? Activo, continente de la crisis que está atravesando. Sí, activo justamente porque siempre que nosotros tengamos una entrevista abierta, el rol va a ser activo. Si ustedes hacen este juego de volver a lo que es una entrevista abierta, ya se ahorran bastante estudio porque en todas usualmente vamos a usar este tipo de entrevistas abiertas, ¿sí? Salvo algunas puntuales que usamos una semidirigida, que tiene un momento abierto también, pero después decanta solo, ¿sí? Si es una entrevista abierta, la consigna es siempre la misma, tenemos un rol activo, continente, estamos trabajando con adolescentes, ¿sí? El adolescente necesita confianza, entonces ustedes van a escribir, ¿qué es eso? Necesitamos generar diálogos, ganarnos la confianza para que el adolescente pueda desplegar algo de sí mismo en nosotros, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda de vocacional? El manejo de la crisis Manejo la crisis adolescente, cómo él puede manejar, o sea, su madurez justamente para enfrentar la crisis que está atravesando, ¿sí? Como si puede ser, por ejemplo, el devenir adolescente o puede ser el cuerpo propio, puede ser la caída del ideal paterno, materno, ¿sí? El ideal parental. ¿Cómo maneja eso? Es lo que decía recién de, quizás en la familia son todos abogados, entonces él sí o sí, por decisión familiar, tiene que ser abogado, pero él no quiere hacerlo. Entonces, ¿cómo maneja eso? Porque está yendo contra el ideal familiar. Bueno, ¿alguna duda en esta? ¿Voy bien o voy muy rápido? Ustedes díganme, ¿no? Porque son varias áreas, entonces no quiero que quede alguna sin ver. Bueno, pasamos a la otra. Entrevistas con adultos mayores. Bueno, adultos mayores. Acá vamos a tener estos 3 puntos en lo que es aspectos teóricos que son fundamentales. La cuestión del viejismo, se lo preguntan, ¿sí? ¿Qué es el viejismo? Son toda la serie de prejuicios que hay en torno a la vejez. La vejez está caracterizada por la muerte, por la pérdida de cuestiones cognitivas, por el cese de las actividades, ¿sí? Pero sobre todo asociado a esto, a la muerte. Entonces, el viejismo es justamente una serie de prejuicios a los cuales
todos nosotros de alguna u otra forma vamos a atravesarlo, ¿sí? E incluso nosotros lo usamos también en el diálogo natural, diario que hacemos. Como si no queremos salir a bailar, o estás hecho un viejo de mierda. O sea, entonces, el viejismo tiene una impronta subjetiva. La persona que empieza a entrar en la vejez se enfrenta irremediablemente con esto, ¿sí? Con la idea de que, bueno, que su vida también está acabando. Se ponen en juego cuestiones puntuales que es, por ejemplo, el cese de la actividad laboral, ¿no? Recuerden que, de acuerdo a Freud también, el trabajo a nosotros nos da identidad, nos permite posicionarnos en el mundo, nos hace sentir útiles. Entonces, de repente, la jubilación puede ser un gran duelo porque la persona puede encontrarse frente, bueno, ¿y ahora qué? Eso que a nosotros nos daba sustento, nos hacía sentir eso, útiles, necesarios, ahora nos encontramos sin esa posibilidad, ese anclaje, y puede venir una crisis, ¿sí? Siempre vamos a trabajar desde el enfoque de la resiliencia, ¿sí? Justamente es eso, adaptarse positivamente a las situaciones adversas, devolverle a la persona un sentido para la vida nuevamente, ¿sí? Ver de qué forma puede reconstruirse, de qué puede traer de nuevo para, bueno, para darle sentido a la existencia tal como la tiene ahora, ¿sí? Y se van a trabajar rupturas puntuales, ¿sí? Estas rupturas también se las preguntan, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la jubilación? Es lo que le decía recién, la jubilación tiene que ver con el cese de la actividad laboral y con eso, a la vez, bueno, el posible sentimiento de inutilidad. Alejamiento a un geriátrico, ¿sí? De repente la persona puede ser sacada de su hábitat natural para ser puesta en un lugar que no le pertenece, lo que puede generar obviamente una crisis. Puede ser por elección personal o puede ser simplemente por decisión de los hijos sin que medie una decisión personal. O puede ser por cuestiones médicas también, ¿no? En cualquiera de los casos implica para la persona un duelo. Y por otro lado, la partida de los hijos del hogar, ¿sí? Que acá entra en juego el famoso síndrome del nido vacío, ¿sí? Los hijos le daban un sentido y una dinámica particular a la relación parental y también a la casa, y de repente cuando no están se modifican los hábitos y con eso puede experimentar el adulto mayor justamente sentimiento de soledad. Acá hay una de las cuestiones fundamentales que es la noción del Edipo invertido, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener que estar muy atentos. El Edipo invertido implica que, bueno, se invierten los roles, ¿sí? Es decir, el hijo puede posicionarse por sobre los padres y hacerle pagar a modo de venganza diferentes cuestiones que atañen a su historia personal, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, algún hijo que, bueno, puede haber sido un padre que en la historia psíquica de ese hijo no actuó de acuerdo a sus principios y valores y se lo hace pagar en la vejez. Por ejemplo, dejándolo solo, tratándolo mal, no visitándolo, etcétera, etcétera. Esto es un tema muy sensible porque eso no implica, si la discusión no está sobre si se actúa bien o se actúa mal, porque eso implicaría entrar ya en la realidad psíquica de cada una de las situaciones. Lo que nosotros tenemos que estar atentos acá, porque es una situación solamente de entrevista, es ver desde qué lugar se posicionan los hijos para llevarlo a hacer determinada consulta, ¿sí? Simplemente eso. Si hay algo de los hijos que puede, o de la persona que esté a cargo, que pueda estar jugando para generar determinadas situaciones subjetivas en el adulto mayor, ¿sí? Bueno, entonces, para hacer un psicodiagnóstico vamos a tener esto, la ideología familiar de la vejez, que tiene que ver con el Edipo invertido, ¿sí? Las tendencias a refugiarse detrás de síntomas. Los adultos mayores pueden entrar en la cuestión esta de estar siempre enfermos, ¿sí? De generar un síntoma para llamar la atención. Para llamar la atención, digo. Anudan determinado malestar en determinado. Sabemos que los síntomas son formaciones de compromiso, ¿sí? Es la mejor forma que pudo resolver la persona para tramitar un padecimiento psíquico. Entonces, en el adulto mayor, bueno, puede haber esto. A ver, ¿qué está sucediendo con esta persona que de repente siempre se cae, ¿no? O que siempre le pasa algo. Regresiones. Generalmente los adultos mayores vuelven sobre historias pasadas constantemente. Siempre están yendo al pasado. De alguna u otra forma lo que busca es, bueno, migrar al momento donde, qué sé yo, donde fueron felices, donde fueron jóvenes, ¿no? Etcétera, ¿no? Es rememorar un poco su vida. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacer el psicodiagnóstico. Puede estar siempre yendo hacia atrás. Y no es algo malo. Gran demanda afectiva y son autorreferenciales. Sí, los viejos, por decirlo de alguna forma, siempre son autorreferenciales, siempre hablan de sus experiencias, siempre hablan desde su propia experiencia de tal cosa, se posicionan como los primeros, pero fíjense que detrás de eso también hay una demanda, ¿sí? Que es la demanda justamente de ser
sabemos que toda demanda es demanda de amor en el fondo, ¿no? En términos lacanianos. Entonces, ser autorreferenciales tiene que ver con eso, ¿no? Con volver a posicionarse de alguna forma, ser útil para el otro, que lo vean. Y bueno, la gran demanda afectiva tiene que ver con el sentimiento de soledad que pueden experimentar. ¿A partir de qué? De la jubilación, el alejamiento de un geriátrico, ¿sí? Bueno, todos estos duelos que vimos recién. ¿De qué forma vamos a trabajar con adultos mayores? Siempre una entrevista abierta o semidirigida, depende del caso. Recuerden que la semidirigida tiene un momento que es abierto, un momento que es cerrado, ¿sí? Y un momento que es semidirigido propiamente dicho. De acuerdo a cada caso, de acuerdo a las capacidades cognitivas que haya, podemos ir hacia una abierta o una semidirigida. El encuadre siempre va a estar, siempre tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque, bueno, puede que la persona no esté, por ejemplo, en condiciones físicas. Entonces puede que la entrevista tenga que llevarse a cabo en su casa. Entonces nosotros nos podemos trasladar, ¿sí? Qué sé yo, no puede entrar al consultorio porque el consultorio no cuenta con los recursos físicos, qué sé yo, para que pueda entrar una silla de ruedas, entonces la hacemos en el hall de entrada, etcétera. Eso no importa. El encuadre siempre es flexible, ¿sí? ¿Qué diagnóstico vamos a hacer acá? Un diagnóstico situacional. No vamos a ver si es neurótico, psicótico, perverso. Esas cosas a nosotros no nos interesa. Vamos a hacer un diagnóstico situacional que tiene que ver con la situación que está atravesando esa persona. ¿Qué posibilidades tiene? Hay familia detrás, hay familia que lo sostiene, hay familia que hace todo para que esa persona esté mal, hay familia que abandona a ese adulto mayor. Bueno, todas esas cosas vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico, ¿sí? Y el rol que vamos a tener siempre es flexible y activo, ¿sí? El adulto mayor siempre va a querer hablar y habla mucho, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros prestamos el oído, el adulto empieza a hablar. Ahí veremos nosotros de qué forma frenarlo, ¿sí? Si nosotros frenarlo, digo, o sea, escucharlo que tenemos, que tampoco que nos tome 3 horas escuchándoles todas sus historias. ¿Cuáles van a ser las intervenciones que vamos a usar que no están ahí? Bueno, si es abierta, todas, menos la interpretación, ¿sí? Pregunta, esclarecimiento, información, bueno, todo lo que necesitemos, menos interpretarnos, ¿sí? Bueno, de adultos mayores, ¿quedó alguna duda? ¿Está más o menos? Bueno, pasamos a la otra. Bueno, esta es la más larga, criminológica. Sí, es la más larga, pero tampoco es la más complicada, ¿sí? Acá son simplemente diferentes áreas donde vamos a trabajar, pero en términos generales se opera siempre bajo las mismas coordenadas, ¿sí? La entrevista criminológica o también entrevista judicial, como le tienen. Bien, vamos a tener diferentes áreas: tribunales, penitenciaría, asistencia a la víctima y adolescentes en conflicto con la ley penal. Cuando nosotros trabajamos en tribunales, acá lo que nosotros vamos a tener en cuenta, lo fundamental, es que vamos a trabajar como peritos. Yo me acuerdo cuando hice la materia, que esa era una pregunta: ¿cómo trabajamos en el área de tribunales? En el área de tribunales trabajamos como peritos. Somos auxiliares del juez. Y el perito puede ser perito de oficio o perito de parte. Eso también lo preguntan. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El perito de oficio pertenece al ámbito judicial, pertenece a ese centro, es parte, digamos, del tribunal. Mientras que el perito de parte nos buscan a nosotros por fuera, como privados, para acompañar un proceso judicial, ¿sí? En cualquiera de los casos, si vamos a trabajar, por ejemplo, como perito oficiales, los honorarios, que es parte del encuadre, no van a ser a cargo de la familia, ¿sí? Van a ser siempre a cargo del Estado. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a determinar puntos de pericia. ¿Por qué? ¿Cuándo comienza el trabajo del perito? Cuando el juez nos solicita información para llevar a cabo un peritaje, justamente. Y nos va a decir, mira, lo que yo necesito es que se investigue sobre este y este punto. Esos son los puntos de pericia. Nosotros no tenemos que excedernos a lo que nos pide el juez. Nuestro trabajo es simplemente, y eso lo tienen que poner así tal cual, el trabajo es remitirnos a lo que nos pide el juez, respetar los puntos de pericia. Nosotros no estamos para determinar si alguien es culpable o no de algún hecho. Simplemente para decirle al juez, bueno, sí, qué sé yo, al momento de determinada acción fue consciente de pero nosotros no determinamos culpabilidad ni nada. Eso lo decidirá el juez, ¿sí? Bueno, ahí lo puse. No es función del perito determinar si el acusado es o no responsable, ¿sí? Dentro de lo que es el área de tribunales, con que ustedes sepan eso, que funcionamos como peritos y que hay 2 tipos de peritos, con eso ya es suficiente, ¿sí? Porque es lo más importante. ¿Qué tipos de entrevista vamos a usar? Abierta o semidirigida, depende del caso. Entrevista de historia vital. Fíjense que esto es muy importante porque, bueno, para hacer
puntos de pericia para determinar las cuestiones psíquicas de una persona, en este caso en tribunales, la historia familiar es importante, ¿sí? Entonces esa sí o sí va a estar. Y administración de test. Generalmente se usa persona bajo la lluvia, casa, árbol, bueno, el HTTP o Rorschach, ¿sí? Son los más usados. Objetivo acá, hacer un informe pericial. Sí, con eso, con que sepan eso, a ver, reitero, ustedes agregan, si vamos a usar una entrevista abierta o semidirigida, conocerán ya las consignas de cada una de esas, entonces ya van estructurando los aspectos técnicos, y eso decanta por sí mismo. Reitero, lo que tienen que saber de esto es la cuestión del perito y que nuestro objetivo es hacer un informe pericial, ¿sí? Cuando estamos en el contexto de penitenciaría, tenemos dos contextos. Encausados, donde la persona no tiene una condena firme, ¿sí? Es decir, están imputados, pero no hay condena efectiva. Es decir, la persona no va a estar quizás dentro de la cárcel, puede cumplir. Acá en Argentina, si la persona tiene una imputación de 2 años y medio, cumple la condena por fuera de la cárcel, ¿sí? A partir de los 3 años, si no me equivoco, es en la cárcel, ¿sí? Entonces, tenemos dos contextos, encausados y penitenciaria, que ya están cumpliendo condena. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Importante que la sepan, que en la de encausados no está obligada la persona a llevar a cabo un tratamiento psicológico, ¿sí? No está obligada. Lo puede solicitar el juez, lo puede poner como una recomendación, pero la persona tiene libertad de decir no quiero someterme a un tratamiento psicológico. En cambio, en la penitenciaria, es decir, cuando está cumpliendo condena, sí lo tiene que hacer. Esa diferencia tiene una impronta también en la subjetividad, ¿sí? Al momento de nosotros llevar a cabo un peritaje o una acción terapéutica frente a una persona que quiere hacer terapia y frente a la que no, por determinadas resistencias, claramente va a tener una impronta a la hora de elaborar un informe. Ese informe que nosotros vamos a hacer se eleva siempre al juez. ¿Por qué se hacen esos informes? En el caso de penitenciaría, porque la persona pide libertad, ¿sí? Pide libertad condicional, por ejemplo, o visitas por fuera de la cárcel, o que alguien pueda entrar, etcétera, ¿sí? O determinadas libertades, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en ese caso es, bueno, hacer una ficha criminológica para elevarla al juez, para que el juez pueda tomar la decisión si la persona puede salir, no puede salir, si se le reduce la condena, etcétera. Bien. Tipos de entrevistas que vamos a usar, lo mismo, abierta o semidirigida, historia vital, administración de test y con lo que decanta. O sea, si ustedes se aprenden, acá parece mucho, digamos, pero lo importante son esos puntos de arriba porque abajo es siempre lo mismo, ¿sí? Si hablamos por ejemplo, del rol, siempre va a ser un rol activo, un rol continente. Estamos trabajando con personas que están privadas de la libertad. Recuerden que la privación de la libertad también tiene una impronta en la subjetividad. Es decir, puede haber, qué sé yo, pérdida libidinal, se pierden los vínculos, los lazos sociales, están en un contexto adverso, ¿no? Todas esas cosas nosotros vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer el informe criminológico. Sí. El encuadre siempre tiene que ser preciso. Obviamente no vamos a hacer un encuadre flexible por el tema de que estamos en un contexto penitenciario. O sea, el encuadre siempre va a ser un encuadre fijo, que generalmente es el consultorio del psicólogo dentro del contexto penitenciario. Objetivo, confeccionar una ficha criminológica. El tiempo, el lugar, los honorarios son siempre a cargo del Estado, ¿sí? El lugar es la penitenciaría, los cargos van a cargo del Estado, el tiempo lo decide el juez o el tiempo que nosotros tenemos dentro de la penitenciaría. Asistencia a la víctima, esto lo vamos a ver más en entrevista en crisis. Asistencia a la víctima, es un centro donde nosotros recibimos a personas que han sido víctimas de diferentes cuestiones, como por ejemplo de maltrato. Puede ser, por ejemplo, en el polo de la mujer. Vamos a recibir una persona en crisis, porque la persona que va a buscar eso es porque está atravesando una situación de crisis circunstancial o vital, ¿sí? Entonces nosotros vamos a operar con lo que tiene que ver con la entrevista en situación de crisis, que lo voy a saltear para que nos vayamos después a crisis y ahorremos tiempo ahí. Pero ya lo van a ver, en este caso, en las cuestiones de la víctima, nosotros no vamos a hacer un diagnóstico, la persona que recibimos es una persona simplemente en situación de crisis y vamos a usar la pregunta y la información como fundamentales para tratar con esa persona, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver en crisis. Y adolescentes en conflicto con la ley penal, acá... el conflicto en la ley penal puede ser, por ejemplo, me imagino el campo, puede ser el CENAF, por ejemplo, que recibe a jóvenes, a niños y jóvenes también, que tienen justamente conflicto con la ley penal, es decir, han transgredido de alguna u otra forma el código y se nos busca a nosotros para llevar a cabo determinadas acciones.
Para los que les interese la parte judicial, el SENAF toma gente de la facultad y no hace falta que estén recibidos ni nada, simplemente que tengan un poco de recorrido académico, porque siempre están buscando gente para llevar a cabo acompañamientos con niños o adolescentes, ¿sí? Es un contexto muy adverso, muy duro, pero bueno, hay gente que le gusta esta parte, ¿sí? Acá alguien, como puede ser por ejemplo un juez o cualquier personal del Estado, puede solicitarnos ayuda a nosotros para poder trabajar con este tipo de personas. Los adolescentes, en este caso, no necesariamente están en un proceso judicial, ¿sí? Pueden haber tenido algún tipo de conducta, están con su familia y se les solicita al profesional que pueda, por ejemplo, asistir a la casa de esa persona para acompañarlo o que esa persona realice tratamiento, ¿sí? En nuestros consultorios. Lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta acá es, bueno, de qué tipo de conflicto estamos hablando, cuál es la situación familiar que atraviesa, nunca desconociendo la situación social que atravesamos también, porque eso tiene impronta en las cuestiones pronósticas y diagnósticas, ¿sí? Yo en el primer repaso, y siempre lo digo, es importante saber, no podemos pensar los diagnósticos ni los pronósticos fuera del contexto social y de la realidad que atravesamos. El ejemplo que siempre pongo es el contexto de pandemia. Si nosotros tenemos un sentimiento constante de que vamos a morirnos, quizás eso puede interpretarse como una personalidad de tipo más paranoica, en un contexto normal, si se quiere. Pero, por ejemplo, en el contexto de pandemia, quien no tenía la sensación de morir, quizás era lo raro, ¿sí? Porque estamos constantemente bombardeados con noticias de muerte. Entonces, quizás ese sentimiento de que, che, si me enfermo me puede pasar algo, no se configura como algo tan paranoico, sino como la regla, ¿sí? El principio de realidad está estructurado. O, un ejemplo más fuerte, en el contexto de dictadura, ¿no? Donde si estamos pensando constantemente en la muerte, y bueno, la verdad que sí, hay un principio de realidad estructurado, ¿sí? Porque existe la posibilidad que efectivamente mueras. Bien, el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley penal, y también es importante que lo pongan, siempre es interdisciplinario. Nunca trabajamos solos, ¿sí? Trabajamos con asistentes sociales, con otros psicólogos, con psicopedagogos, con personal, qué sé yo, de deporte, con maestros, con profesores, etc. Siempre es interdisciplinario. ¿Qué entrevistas vamos a hacer? Siempre semidirigidas o abiertas, también pueden ser administración de test, la historia vital es importante, vamos a saber de qué forma transita la vida de este adolescente, de dónde viene, el lugar, la institución, si está alojado, como puede ser el SENAF u otra institución, o la casa del adolescente. Y el diagnóstico que vamos a hacer también siempre es situacional. No nos buscan a nosotros para hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Ni de estructura. Vamos a hacer un diagnóstico situacional para ver cuáles son las características o las condiciones concretas de vida de ese adolescente que nos pueden llevar a llevar a cabo determinadas acciones delictivas, ¿sí? Bueno, esto es entrevista criminóloga. ¿Dudas en cuanto a esto? ¿No? Che, está muy aburrido, van entendiendo todo muy bien, porque ninguna duda. Es impresionante la rapidez de las cosas. ¿Sí? Bueno, genial, gracias. Pasamos a la otra entonces. Entrevista de admisión, creo que es. Sí, la entrevista de admisión. En la entrevista de admisión es lo que ustedes piden por la entrevista hospitalaria, ¿sí? La entrevista de admisión es la puerta de entrada a lo que va a ser una derivación, ¿sí? En la admisión nosotros lo que vamos a hacer justamente es hacer un diagnóstico para poder efectuar determinada derivación a donde sea. Entra una persona que llega al hospital, estamos en el contexto hospitalario, ¿sí? Eso es importante saber. Estamos en el hospital, vamos a hacer un diagnóstico diferencial de esa persona, ¿para qué? Para poder derivarla a algún centro. Por ejemplo, salud. Por ejemplo, a que haga tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico o que vaya directamente a una derivación médica, a una guardia médica, por ejemplo, o una especialidad médica puntual, ¿sí? Es decir, acá el objetivo es siempre hacer un diagnóstico diferencial para derivar, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la psicología en hospitales? Asistencia directa a enfermos y familias. Nosotros no trabajamos solamente con la persona que está en situación de un proceso médico, ¿sí? Es decir, está internada o está atravesando determinada situación, sino que también trabajamos con la familia. En este sentido, si nosotros trabajamos también con la familia, nuestra transferencia siempre va a ser una transferencia ampliada. Así que eso se ve en psico-oncología, que no se lo pusieron en el parcial, pero trabajamos, ¿qué es la transferencia ampliada? Bueno, trabajar con diferentes actores. No trabajamos solamente
con la persona que está consultando, sino que trabajamos con los médicos que atienden a esa persona, con los enfermeros, con los directores del hospital, con el personal en general e incluso también con la familia que acompaña al enfermo, ¿sí? Bueno, también docencia, investigación y acción institucional tiene que ver justamente con que la información que nosotros juntamos nos sirve justamente para seguir enseñando a los nuevos residentes dentro del hospital, para llevar a cabo investigaciones, obviamente, y con eso aportes a la vida institucional, ¿sí? ¿Qué entrevistas llevamos a cabo? Abierta, generalmente, en un primer momento para poder conocer a la persona que está consultando, y semidirigida en un segundo momento, aunque la semidirigida, recuerden que tiene un primer momento que es abierta. ¿Sí? Es decir, que si tenemos la posibilidad de solamente una entrevista, usualmente utilizaremos la semidirigida. ¿Por qué? Bueno, porque en un primer momento preguntamos qué está sucediendo, que nos cuente, bla, 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 y después empezamos a preguntar nosotros qué necesitamos saber. Tenemos un tiempo corto, son entrevistas, a ver, estamos en un proceso. ¿Ustedes se acuerdan? En la entrevista semidirigida se había creado justamente para contextos hospitalarios, ¿sí? Es decir, era un contexto que hay mucho tránsito de personas constantemente y tenemos muy poco tiempo para poder hacer una derivación, ¿sí? Por eso, usualmente la entrevista abierta en sí mismo no se utiliza, sino más bien siempre la semidirigida. Conocemos y hacemos la derivación. Honorarios obviamente no se acuerdan. El objetivo es elaborar un diagnóstico diferencial para efectuar la correcta derivación, ya lo dijimos. El rol de escucha analítica para pensar en términos estructurales, acá sí es importante. Si bien hacemos un diagnóstico diferencial, tenemos que saber a quién tenemos al frente. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, consultas con personas hipocondríacas, por ejemplo. Están todo el tiempo enfermas insistiendo. Que siempre van, digamos, a consultas médicas constantemente. Es más, hay gente que es recurrente en los hospitales, que los médicos ya lo conocen, que las guardias siempre lo conocen, están todo el tiempo adentro de los hospitales. Entonces, nosotros tenemos que saber con qué estructura nos estamos encontrando para poder hacer una derivación correcta. Si nosotros no estamos avivados, digamos, en las cuestiones estructurales, podemos caer en la creencia de que esas enfermedades son efectivamente reales, ¿sí? Cuando esa persona lo que necesita es tratamiento psicológico o psiquiátrico, depende del caso. La transferencia en este caso es sutil y fugaz. ¿Qué quiere decir eso? Y eso también es importante que lo pongan. Nosotros tenemos un tiempo muy corto, hay un gran tránsito de personas constante y no vamos a entablar un lazo de confianza duradero en el tiempo. Por eso tiene que ser sutil y rápido. Es decir, tenemos que generar la confianza suficiente para que la persona pueda contarnos lo que nos está pasando, pero bueno, que no genere, digamos, una fijación en nosotros, porque esa persona va a ser derivada. Nosotros de ninguna forma vamos a ser sus terapeutas, ¿sí? Tenemos que saber que la vamos a derivar y esa persona tiene que saberlo también. Entonces no generamos esa confianza tan rígida, que dificultaría el trabajo del nuevo terapeuta. Bueno, entrevista de admisión es básicamente eso. Diagnóstico situacional para derivar, ¿sí? Y transferencia sutil y fugaz. Eso tiene que estar sí o sí en el escrito. ¿Dudas en cuanto a esta? ¿Dijiste que era de admisión hospitalaria? Sí, hospitalaria es lo mismo, de admisión. Diagnóstico situacional diferencial. Hacemos un diagnóstico situacional, pero teniendo en cuenta cuestiones estructurales. Lo diferencial tiene que ver con eso. Y en este caso, el pronóstico sería No, el pronóstico siempre hace referencia a las posibilidades pronósticas que hay. No, acá el objetivo es la derivación, no el pronóstico. El objetivo de una entrevista hospitalaria o de admisión es la derivación. No, el pronóstico tiene que ver, bueno, con qué posibilidades hay de que esa persona cuente con, por ejemplo, cuestiones estructurales, económicas, sociales, etc. Si nosotros estamos dentro, por ejemplo, en un contexto, volvamos al tema de pandemia, los hospitales saturadísimos y llega una persona a consultar por un hipocondriaco, por ejemplo, y bueno, las posibilidades de derivación están reducidas, ¿sí? Entonces nosotros las cuestiones pronósticas tienen que ver con eso, ¿sí? ¿Qué posibilidades reales tenemos de que la persona pueda encontrar alojamiento en diferentes ámbitos? O que el sistema, no hace falta que sea pandemia, pero que el sistema sanitario esté colapsado por determinadas situaciones. A ver, la salud mental hoy está colapsada en los hospitales públicos. Uno busca un turno en salud mental público y realmente o consigue turnos muy lejanos o espaciados entre sí, está muy colapsada. Y esas cosas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de recibir a alguien en el hospital, ¿sí? Tenemos que estar muy vivos, muy duchos para verse, porque tampoco es que nosotros estamos sentados atrás de un escritorio y le decimos, bueno, sí, de psicología, psiquiatría, sí. No, tenemos que tener un mínimo de información para hacer una derivación correcta. Y no caer tampoco en la idea de que todo es un problema psicológico. Una persona puede venir a consultar y necesita una especialidad médica específica. Entonces nosotros tenemos que estar duchos para eso y decir, no, bueno, vos necesitas hacer una consulta acá.
¿no? El pronóstico tiene que ver con eso, con qué posibilidades reales y concretas hay que la persona pueda encontrar alojamiento. ¿Quedó ahí? Pues, pasemos a la otra. Entrevista psico-oncológica. ¿No? Sí. Consultas. Ojo. Y claro, y algo referido a la psico-oncología. Psico-oncología no entra en el parcial, pero la psico-oncología, si quieren, por las dudas. A ver, la psico-oncología tiene que ver con el cáncer, ¿sí? Y el cáncer tiene representación tanto social como biológica. La representación social del cáncer está asociada a la muerte, ¿sí? Eso es algo que por más que nosotros sepamos que no necesariamente es así, el diagnóstico de cáncer está asociado justamente a la muerte, o a la reducción de la vida, o la pérdida de capacidades cognitivas, o lo que sea, o funcionales, es decir, que tiene una representación negativa. Es una enfermedad que realmente el diagnóstico es muy duro, es muy pesado, ¿sí? Sobre todo en infancias. Y por otro lado tenemos la definición de cáncer biológica, que bueno, yo no me la sé, la biológica, ¿no? Pero bueno, una proliferación de células malignas, qué sé yo, que generan un tumor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que a nosotros nos importa es la representación social que tiene eso. Entonces, cuando nosotros trabajamos con temas de psico-oncología, siempre vamos a trabajar con una transferencia ampliada. La persona tiene ampliada en el sentido que no trabajamos solo con esa persona, sino que el diagnóstico afecta a su grupo familiar también, ¿sí? Es un diagnóstico que tiene esa característica. Muchas veces puede incluso llegar con más sufrimiento a la persona que acompaña a la persona que está transitando la enfermedad que la persona enferma en sí misma, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con transferencia ampliada siempre, con el tema de la institución, con los enfermeros, con los médicos, vamos a acompañarlos. Bueno, yo tengo algunos amigos que trabajan en psico-oncología y es muy importante, digamos, como en psico-oncología infantil, por ejemplo, los médicos, por más que tengan ya una impronta media mecanicista del cuerpo, en psico-oncología infantil se generan muchos afectos. Cuando muere un niño o uno puede generar realmente lazos con algún paciente que puede llegar a terminar muriendo o no, pero en este caso los médicos también sufren, aunque no parezca. Entonces nuestra intervención como psicólogos dentro de hospitales en psico-oncología es ampliado, trabajamos con los médicos, los enfermeros, con todo el personal que atiende. Y sobre todo eso, sabiendo que trabajamos con una representación puntual que es la muerte. Lo que tenemos que hacer es tratar de ir corriendo eso, ver qué implica esa enfermedad para esa persona particular. Es muy interesante el trabajo Bueno, mi analista es psico-oncóloga y bueno, me ha contado muchas experiencias muy interesantes en base a esto, pero sobre todo estos que les dije recién, muchas veces sufre más los que están alrededor. Y eso tiene una impronta directa en quien está padeciendo la enfermedad, ¿no? Porque lo puede preocupar, le puede agregar un peso excesivo de preocupación que no tendría por qué tenerlo. ¿Cómo se diferencia con los otros tipos de diagnósticos? No, el diagnóstico diferencial tiene que ver con hacer... lo diferencial está muy asociado también a lo estructural, es decir, diferencial en términos de estructura justamente, ¿sí? A eso aplica lo diferencial en sí mismo. ¿Con qué tipo de estructuras estamos tratando? Que sí tiene diferencia con el diagnóstico situacional. En todo caso, la diferencia sería el diagnóstico estructural y el situacional en sí mismo, ¿sí? Pero el diferencial tiene que ver con eso, con más que nada con términos estructurales. Entrevista, terminación, ya está, hay que pasar. ¿Usted cómo se pasa? Bueno, situación, ese es lo que dijimos recién. Urgencias, bueno, que es entrevista en crisis, ¿sí? Acá es importante, esto lo dice Rossi, es el texto que tienen de Rossi. Crisis tiene, esta es la palabra weiji, una representación en chino que tiene dos acepciones diferentes. Por un lado, oportunidad de cambio y peligro inminente, ¿sí? Es decir que desde esta posibilidad se puede pensar la crisis justamente como algo que nos lleva a pensar que hay un peligro y eso nos desestructura, pero a la vez eso nos da la posibilidad de generar un cambio en nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, para la Organización Panamericana de la Salud, una situación generada por un evento vital externo que sobrepasa toda capacidad emocional de respuesta del ser humano. Si nosotros desenredamos eso, la crisis tiene que ver con eso, es decir, nos sucede algo que sobrepasa nuestras capacidades psíquicas, nuestras posibilidades de acción y nos desestructura, no sabemos qué hacer con eso, ¿sí? Eso es una crisis en sí mismo. Las crisis pueden ser circunstanciales o vitales, eso lo preguntan.
Las crisis vitales son las que atraviesa cualquier persona a lo largo de su vida, como puede ser, por ejemplo, la adolescencia o la vejez, ¿sí? Y dentro de la vejez, por ejemplo, la jubilación, el alejamiento de los hijos del hogar, el alejamiento a un geriátrico. Y las crisis circunstanciales son aquellas que no podemos prever, como puede ser cualquier cosa, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una separación, una ruptura de cualquier tipo, la muerte de la mascota, cualquier tipo de situación que nos pueda llegar a desestructurar. En este punto es importante, si se quiere retomar un poco a Freud. Yo creo que en la primera parte de la materia sí lo vimos, hay diferentes situaciones que para una persona pueden no significar nada, pero para otra persona le significan su mundo, ¿sí? Y la desestructura completamente. Como puede ser incluso la pérdida de un objeto. Nosotros tenemos que estar atentos a esas cuestiones para ver qué implica esa pérdida para esa persona, por qué la desestructuró. Acá sí, en cuestiones técnicas, nosotros no vamos a trabajar con otra intervención más que la pregunta y la información. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la persona pueda comenzar a hablar e introducir algo del orden simbólico en lo que está diciendo. Es decir, ¿cómo lo puedo decir de otra forma? Que pueda poner en palabras lo que le pasa y comenzar a darle sentido a esa situación, ¿sí? La persona que llega en una situación de crisis viene con una desestructura total, sin posibilidad de pensar racionalmente, ¿sí? Es decir, está tomada por esa crisis, está totalmente desestructurada. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es alojar a esa persona, darle la posibilidad que hable y de esa forma puede ir elaborando lo que le pasa, dándole sentido a eso que está sucediendo. Entonces, la pregunta y la información son las intervenciones fundamentales, las puse en rojo porque sí o sí tienen que estar, y nominar e historizar también. ¿Qué quiere decir nominar? Hablar, ¿sí? Poner en palabras lo que está pasando. Historizar tiene que ver justamente con poder introducirlo en un orden temporal, ¿sí? Bueno, pasó tal cosa, pensé tal cosa, hice tal otra, me produjo tal otra cosa, ¿no? Es decir, son acciones que van de la mano a hablar y darle sentido para poder ir reacomodando las ideas, ¿sí? Con eso que la ansiedad justamente baje. ¿Cuál es el rol que vamos a tener acá? Holding, estar serenos, estar presentes, ¿sí? Sostener a esa persona, sostener realmente, ¿no? Sostenerla puede ser incluso hasta con el cuerpo o sostenerla simbólicamente. Nosotros somos una presencia que está ahí para escuchar, para alojar. No vamos a resolver el conflicto en ese momento, porque estamos en una situación de entrevista, ¿sí? No estamos en un proceso terapéutico propiamente dicho. Podemos estar, por ejemplo, en el centro de asistencia a la víctima, ¿no? O en el pueblo de la mujer. Entonces llega una persona totalmente desestructurada por una situación X que vivió y lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, es recibir, alojar ese padecimiento, que la persona hable, que historice para que la ansiedad baje y se reestructure. Una vez que se reestructure se pueden pensar ya acciones terapéuticas, ¿sí? Pero de momento, en el momento de desestructuración no. Entonces no vamos a interpretar, ni mucho menos vamos a decir algo que pueda llegar a generar otro proceso de victimización. Porque la persona que llega en sufrimiento, digamos, ya es víctima. Sí. Capaz que me disculpa la pregunta, pero hay diferencias entre una crisis y un momento como de victimización, o sea, o siempre que hay crisis hay victimización. No necesariamente hay victimización, no. No, la crisis incluso no tiene que ver muchas veces con ser víctima. No. Por ejemplo, uno llega en crisis porque se murió su mascota o se murió un hermano. Y bueno, uno no es víctima, ni llega como víctima de la muerte de su hermano, ¿no? Llega con un momento de desestructuración psíquica, nada más. Sí, la pregunta que vos haces está buena porque yo lo llevo al centro de asistencia a la víctima, que era lo que habíamos salteado. No. Acá para pensar, digamos, en el centro de asistencia a la víctima, la entrevista en situación de crisis, sí tenemos que tener en cuenta que quien llega como víctima, siempre llega como víctima, porque estamos en un centro de asistencia a la víctima. Entonces, quien está es una víctima y nosotros le vamos a creer, ¿sí? Le vamos a creer que esa persona, a nosotros nos interesa qué sucedió efectivamente, cuáles fueron los hechos reales. Nosotros recibimos a esa persona que está en crisis, que se autopercibe como una víctima, y le vamos a creer, ¿sí? No vamos a generar un proceso de segunda victimización, ni mucho menos hacer algún tipo de comentario o intervención que apunte a hacerla responsable. En absoluto. Bueno,
El encuadre, obviamente un encuadre flexible. Puede que la persona, nosotros en una situación de crisis, nos pueden llevar a, qué sé yo, si tenemos una crisis, por ejemplo, circunstancial, puede ser un evento, ¿cómo se llama? Ambiental, ¿no? Entonces nosotros nos llevan al lugar de trabajo por una inundación, por ejemplo, a trabajar con esa gente. Entonces el encuadre siempre es flexible, no necesariamente desde un consultorio ni en un centro, sino que puede ser en cualquier lugar, en la calle, en donde sea que una persona esté desestructurada, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer justamente eso es lograr la reestructuración nuevamente. El objetivo, lo dije recién, favorecer la significación, nominar, incluir la situación traumática en el circuito neurótico. Lo que tiene que ver con el circuito neurótico es esto, que la persona pueda hablar, ¿sí? Que pueda hablar, que pueda dar cuenta de lo que pasó. Que no quede... Recordemos que una situación de crisis no necesariamente implica que la persona sea extremadamente verborrágica, que puede suceder, y en ese caso lo que nosotros tenemos que hacer con esa verborragia es darle sentido, es decir, hacer que pueda descargar, pero a la vez que descargue no palabras sin sentido, sino que pueda ir dándole sentido a eso que está diciendo, o puede que la persona esté totalmente muda, que no pueda hablar, que no pueda decir nada porque, bueno, está catatónica, está en una situación donde no puede pronunciar nada. Entonces, nuestra intervención en ese caso va a ser, bueno, sostener, alojar, calmar, para que esa persona pueda empezar a hablar de alguna u otra forma. Ya que la persona hable ya es importante, ¿sí? Pero hay que darle un sentido también. Favorecer abierto de operativo, organizante y cualificante, eso ya está. Y bueno, ¿en crisis quedó alguna duda? Bueno, pasamos a la otra. Entrevista laboral. Entrevista laboral, a mí sinceramente no recuerdo nunca que le hayan preguntado. Acá en este caso estamos trabajando, y para mí era lo más aburrido, porque tenía que ver con, más que nada con recursos humanos, o capital humano se llama ahora mismo, ¿no? Que tiene que ver con eso, con hacer una entrevista laboral. A nosotros nos busca podemos pertenecer a la empresa o nos pueden buscar por fuera y nos dicen, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer es buscar determinados perfiles que funcionen para tal puesto. Nosotros vamos a hacer una investigación de esa empresa, en el caso de que seamos unos psicólogos recopados que nos buscan de afuera, digamos, vemos de qué se trata el puesto que se necesita cubrir y, bueno, tenemos en cuenta todo, horarios de trabajo, condiciones laborales, salario, requerimientos para el puesto, etcétera, etcétera. Y vamos elaborando un perfil nosotros para luego poder trasladarlo a las entrevistas, ¿sí? Eso es lo fundamental de la entrevista laboral. Una vez que nosotros recibimos a la persona, bueno, llevamos a cabo la entrevista en sí misma, generalmente con preguntas abiertas o una entrevista semidirigida de acuerdo al tiempo, y vamos elaborando informes. En este caso lo que nosotros hacemos no es seleccionar nosotros a la persona, sino elaborar informes con los perfiles, los mejores perfiles para el puesto a cubrir, para que después el dueño o jefe o quien se encargue de la selección del personal en sí mismo, es decir, de la persona que va a ocupar el puesto, pueda tomar la mejor decisión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener análisis de necesidades de la empresa, es lo que le decía recién, ¿sí? ¿Qué necesita la empresa? Necesita una persona que tome decisiones rápido, que pueda trabajar bajo presión, que tenga disponibilidad horaria, que sea resolutivo, que sea buena para los números, que tenga habilidades sociales o que tenga habilidades para la venta. Bueno, todo lo que es concerniente a la empresa para el puesto a cubrir. La definición del perfil, todo eso tiene que ver justamente, bueno, vamos a buscar un perfil que sea más proactivo, que sea más sociable o que sea más reservado, etcétera. Vamos a llevar a cabo una preselección de los currículum que tenemos, que la empresa nos va a brindar, ¿sí? En base a eso vemos qué nos sirve, hacemos la preselección, llevamos a cabo las entrevistas virtuales o presenciales, ¿sí? Y la evaluación psicológica, ¿sí? La evaluación psicológica tiene que ver justamente con poder hacer, bueno, los test que nos hacen a los que trabajamos, que hemos pasado por algún proceso de selección alguna vez, el HTP, el Rorschach, bueno, algún test verbal, ¿sí? Etcétera, que nos van a servir justamente para ir delimitando el perfil. Elaboramos el informe y la elaboración de ranking. El informe, como dice ahí, claro, breve, directo, ¿sí? Esta persona puede ser de media hoja o de una hoja, simplemente esta persona sirve con todas las fortalezas que puede llegar a tener y también las debilidades para que alguien pueda tomar, digamos, la mejor decisión posible. Y la elaboración del ranking tiene que ver con, bueno, tenemos 10 candidatos, de estos 10 candidatos preseleccionamos a 5, elaboramos el informe de esos 5 y de estos 5 elaboramos el ranking. Pepito está en primer lugar por estas cosas,
bueno, fulanito, segundo, ese es el ranking que nosotros le entregamos a la empresa, ¿sí? La empresa después decide. Tipo de entrevista, lo dijimos, bueno, semidirigido, administración de test. El objetivo es elaborar un perfil laboral, ¿sí? Conocer al candidato. El encuadre, bueno, obviamente tiene que ser un lugar privado, puede ser la misma empresa, o puede ser el consultorio del psicólogo, ¿sí? Si es tercerizado. El rol, un rol activo, observador, ¿sí? Un observador participante, está constantemente viendo cuáles son las fortalezas y las debilidades de la persona que tenemos al frente. Y el diagnóstico es un diagnóstico clínico centrado en aspectos de la personalidad. Nosotros acá no nos interesa cuestiones estructurales en sí mismas, sino, bueno, las cuestiones de personalidad que a nosotros nos sirven para que pueda desempeñarse bien en el rol en el puesto que nos están pidiendo, ¿sí? Esa es la función nuestra como entrevista laboral. ¿En esto queda alguna duda? Recuerden que estas son cuestiones básicas y esto les da las coordenadas a ustedes para después poder ir a las apuntes si quieren o a los otros resúmenes, no sé, pero es lo que sí o sí tiene que estar. Que no, pero laboral generalmente no pregunto. Yo que mañana pregunten solo laboral. Educacional no entra y psicoterapia breve, la última. Psicoterapia breve, bueno, si bien tiene aportes justamente del psicoanálisis, porque parte de la idea psicoanalítica freudiana, la psicoterapia breve está centrada en objetivos puntuales. Y esos objetivos puntuales tienen que ver con una necesidad específica de esa persona. No se va a prolongar en el tiempo, ¿sí? A diferencia, si se quiere, del psicoanálisis, y esta sí era una pregunta de parcial, ¿cuál era la diferencia entre el psicoanálisis en sí mismo y la psicoterapia breve? La diferencia principal justamente es una cuestión de tiempo. Recuerden que el psicoanálisis, este tipo de psicoanálisis puntual que propone la cátedra, freudiano, de aquellos tiempos, tenía la característica de ser muy prolongado en el tiempo como condición, ¿no? Hoy sabemos, o quienes nos inclinamos hacia el psicoanálisis lacaniano, sabemos que en realidad las cuestiones del tiempo es una cuestión del paciente, no impuesta por nosotros, ¿sí? Es decir, son los tiempos del inconsciente, no son los tiempos nuestros, ni de quien consulta. Pero bueno, en este caso puntual, digamos, el psicoanálisis promueve la regresión. Mentira. Pero bueno, ustedes lo ponen así. El psicoanálisis promueve la regresión porque va a eventos de la infancia que puedan dar cuenta de qué está sucediendo ahora. ¿Por qué digo que es mentira? Porque el psicoanalista, por lo menos lacaniano, nunca pregunta qué pasó en la infancia. Generalmente vamos solos los pacientes a ese, pero vamos solos, no nos guían. Entonces, bueno, ustedes lo ponen así, promueve la regresión, va hacia lo anterior para dar cuenta de lo que está sucediendo ahora. Mientras que la psicoterapia breve desalienta la regresión, ¿sí? Desalienta la regresión porque lo que necesitamos es trabajar un aspecto puntual ahora. Ejemplo, una persona que entró a un puesto laboral y lo tienen que mandar a viajar y no se anima a subirse al avión. Entonces busca ayuda psicológica en psicoterapia breve para poder solucionar específicamente su miedo a volar. En ese punto nosotros no vamos a ir a, bueno, contame cómo fue tu infancia, para entender. No, bueno, vamos a ver qué miedo hay ahora ya en cuanto al avión. ¿Qué representación tenés? ¿El avión se va a caer? ¿Tenés miedo a la muerte? ¿Qué es eso? ¿No? Por eso desalienta la regresión. Promueve la neurosis de transferencia del psicoanálisis, lo que busca justamente es que la persona pueda entrar en una situación transferencial con el consulto, con el analista básicamente, y a partir de ahí poder empezar un trabajo. En psicoterapia breve contamos con poco tiempo, ¿sí? La idea justamente es, por ejemplo, solucionarlo, nos ponemos un tiempo máximo. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar este miedo puntual y tenemos 2 meses para lograrlo, 8 sesiones, ¿sí? Si tenemos 8 sesiones, no tenemos quizás tanto tiempo para establecer cuestiones transferenciales rígidas como trabajaríamos el psicoanálisis, ¿sí? Donde la transferencia puede instalarse desde un primer momento o puede llevar mucho tiempo, o incluso no está. Pero si no está, no hay posible trabajo. Chao, nos vemos. Facilita el proceso de elaboración del psicoanálisis, mientras que la psicoterapia breve es elaboración de predominio cognitivo. Volvemos a esta cuestión, si tenemos un miedo puntual específico, lo que vamos a trabajar es esa cuestión cognitiva específica para poder subirse al avión, nada más, no nos interesa ningún otro trauma, ni nada. El psicoanálisis trabaja desde la proyección e introyección, mientras que la psicoterapia breve cambia información falsa por verdadera. Eso también es importante porque, por ejemplo, la persona que viene, que quiere subirse, por ejemplo, a un avión y tiene miedo, tiene la idea de que los aviones siempre se caen.
Entonces nosotros quizás trabajamos con información falsa por verdadera diciendo, bueno, a ver, en este momento hay, qué sé yo, 700.000 aviones en el aire y ningún accidente, ¿sí? Es decir, que las probabilidades de que un avión se caiga son realmente mucho más bajas de que alguien se muera en un choque, por ejemplo, en la ruta, ¿sí? Entonces, bueno, eso es cambiar información falsa por verdadera. Entonces, lo que ustedes van a saber, lo que tienen que aprender de esto son esas diferencias, ¿sí? Con algún ejemplo para que sea más completo, como el miedo a volar. No regresiva, no transferencial es lo que yo le decía. La idea no es que se establezca la transferencia para que bla, 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 sino, bueno, vamos rápido a tratar un tema puntual de predominio cognitivo y reemplaza información falsa por verdadera. ¿Sí? Esas son las cuestiones fundamentales de la psicoterapia breve, ¿sí? Y sobre todo recae en cuestiones de tiempo, eso no se olviden. Trabajamos con un tiempo específico. Bueno, y ahí termina lo que ustedes tenían para saber, creo, sí. Ahí termina todo, elaboración de informe no lo tienen que hacer, así que bueno, ahora dejo abierto para que puedan preguntar alguna duda que tengan. ¿Vos fuiste alumna de psicopato o no? Sí. Sí. Elaboración de informe sí entra. ¿Entra elaboración de informe? Ah, mira, bueno, elaboración de informe es muy puntual. Lo que tienen que saber de eso es que siempre vamos a hacer un informe, depende del área donde estemos, no depende bien, todas las áreas donde estemos, el informe siempre va a ser específico y dirigido a lo que se nos ha pedido. Si estamos en el área judicial, sobre los puntos de peritaje, solamente eso, no nos vamos a otra cosa. Si nos piden conocer el perfil de una persona para entrevista laboral, vamos a hacer un informe sobre la potencialidad de esa persona para el puesto determinado, ¿sí? Si estamos en el área educacional, haremos un informe que nos pide, por ejemplo, el Ministerio de Educación o el PPI o la directora, lo que sea, sobre cuestiones puntuales del alumno con el cual estamos trabajando, ¿sí? Es decir, siempre vamos a atendernos a lo que se nos está pidiendo. Nunca vamos a ceder por ninguna circunstancia cuestiones que tengan que ver con de otro orden, digamos. Por ejemplo, diagnósticas o recomendación de bla, 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 no. Siempre vamos a trabajar. Y siempre la idea es que vayamos desde los aspectos más conservados a los aspectos menos conservados, ¿sí? Es decir, vamos a empezar hablando de la fortaleza, lo conservado de esa persona, para poco a poco ir elaborando aquellas otras cuestiones que tienen que mejorar, que se sugiere para tal cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, vamos en los aspectos, y lo técnico, como lo deberían poner ustedes, sería ir de los aspectos menos ansiógenos hacia los más ansiógenos, ¿sí? Que tienen que ver con esto. Vamos a poner, vamos a empezar hablando de aquellas cuestiones más conservadas, justamente de menos ansiógenos. No hay algo que nos pueda desestructurar que nosotros veamos si están diciendo cosas buenas, ¿no? Pero bueno, lo básico y fundamental de la elaboración de informes es eso. No hace falta que se enrosquen en otra cosa, ¿sí? Es breve, es puntual, es específico el tema que se nos estaba pidiendo. Pueden poner el ejemplo de entrevista judicial, ¿sí? Puntos de peritaje, o entrevista laboral, que nos hablamos recién, y siempre los aspectos menos ansiógenos hacia los más ansiógenos. Siempre, a ver, hay mucho más contenido de elaboración de informe que pueden profundizar si quieren, pero lo básico y fundamental es eso. ¿Hay una pregunta? Bueno, miren, ahí está, eso no lo había visto. El informe debe ser contrastable, comprensible y útil. Bueno, a ver, comprensible. Si nosotros vamos a usar un lenguaje técnico, que no se recomienda usar un lenguaje técnico tan específico que solamente lo podría entender alguien que sea un psicólogo, si vamos a elegir eso, abajo aclararemos a qué nos referimos, ¿sí? Si no, vamos a elaborar un informe destinado a que otra persona pueda leerlo, que no esté en nuestra área. Nosotros no vamos a poner cuestiones o términos psicoanalíticos específicos, la posibilidad de transferencia, y bueno, capaz que alguien que no entiende qué es la transferencia en sí misma, bueno, si vamos a poner eso, especificamos qué es la transferencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Si no, no lo ponemos y decimos, bueno, las posibilidades de lazo o de establecer contacto con otras personas, bla, 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 de manera positiva, está conservada, por ejemplo, ¿sí? Y que sea útil tiene que ver con que responda a lo que se nos está pidiendo, ¿sí? No vamos a hacer un informe de 30 páginas y que no responda nada de lo que se nos pidió. Puede ser un informe de una hoja nomás con lo específico y puntual que pidió el área.
Dice, ¿podés volver a identificar lo de la falsa por verdadera? Información falsa por verdadera, sí, también la información falsa por verdadera es, por ejemplo, vamos con el ejemplo del avión. Tenemos la información de nuestra personal, subjetiva, de que los aviones se caen, que sí o sí, o de que hay mucha probabilidad de que un avión se caiga, y nosotros lo contrastamos con, che, mira, no existe la posibilidad de que un avión se caiga tantas veces, o sea, tantas menos se caiga una vez, pero a lo que voy es, no, mira, las probabilidades de que un avión se caiga son realmente menores. Otro ejemplo que fue el que me lo acordé recién, lo puse luego en el examen, fue con el diagnóstico de VIH. Generalmente por desinformación se piensa que la persona que convive, que adquiere el virus de VIH, por ejemplo, no puede tener más relaciones sexuales sin preservativo, por ejemplo, o que va a tener muchos problemas físicos, etcétera, etcétera. Pero el tema es que la realidad es totalmente diferente, es decir, una persona que convive con VIH, toma su medicación todos los días, no transmite el virus porque es indetectable, es intransmisible, su calidad de vida realmente no desmejora, es decir, si lleva a cabo el tratamiento como corresponde, el VIH es una enfermedad más, ¿sí? Es decir, no tiene grandes consecuencias. Hay otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que puede ser incluso más peligrosa que el VIH hoy, ¿sí? Y estamos quizás mucho más, por cuestiones de actividades, psicológicas, etcétera, predestinados a tener diabetes que otra cosa. Entonces, frente a un diagnóstico de VIH, por ejemplo, la persona puede realmente desestructurarse y puede pensar que se va a morir, o que no va a coger nunca más, o que no la van a querer nunca más, que no va a lograr, igual que todas las representaciones sociales que puede haber alrededor de esa enfermedad puntual, pero la realidad es totalmente otra, ¿sí? Hoy en día, gracias al avance de la ciencia, es una enfermedad más que con el tratamiento adecuado retroviral, la persona puede llevar digamos, su vida sin ningún tipo de problema, e incluso poder tener pareja estable, incluso si es mujer, puede tener hijos sin VIH, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cambiar información falsa por verdadera para que la persona pueda, reestructurarse y encontrar un nuevo sentido a su realidad. Y hablo de contrastar el informe. Contrastable tiene que ver con que se pueda contrastar efectivamente lo que nosotros estamos diciendo con la realidad efectiva, ¿sí? Es decir, si vamos a por ejemplo, a un informe laboral, yo hago un ranking de personas, ¿no? y me están pidiendo un puesto para ventas. Bueno, acá tenemos a la jefa de recursos humanos que nos puede especificar más. Pero, pero nosotros nos piden, por ejemplo, 10 personas para un puesto de ventas, ¿no? En la calle. Entonces, bueno, yo elaboro un informe de una persona que realmente, y después cuando la persona está así. No. Y el otro era con consulta e interconsulta. ¿Interconsulta médico-psicológica entra? ¿Sí? Bueno, la interconsulta médico-psicológica. Pero a mí me mandaron un mensaje hoy de un print en la ABP y no estaba interconsulta, pero bueno, si usted dice. Interconsulta médico-psicológica es el psicólogo que trabaja dentro de la institución y va a trabajar, por ejemplo, puede ser en el área de psicología o en diferentes áreas, pero trabaja dentro de la institución y trabaja tanto para los médicos como los enfermeros o demás personal de la institución, el paciente internado obviamente y la familia también del paciente internado, ¿sí? Y acá tenemos 3 autores principales, Carpinacci, Ferrari y Cerny. Cada uno de ellos propone una cosa puntual de la interconsulta, ¿sí? Está bien bueno que se los aprendan a los 3, que son breves. Ferrari, desplaza el interés de la atención exclusiva del paciente aislado hacia los vínculos que éste establece con su ambiente material y humano, ¿sí? Hay algunas creencias de que el médico o el psicólogo que trabaja en interconsulta tiene que trabajar exclusivamente con el paciente, ¿sí? Es decir, con la problemática exclusiva de ese paciente. Bueno, Carpinacci dice no, desplaza justamente el médico, el psicólogo que trabaja en interconsulta, desplaza ese interés exclusivo del paciente para trabajar con el resto de personas. ¿Y por qué lo desplaza? Bueno, porque, por ejemplo, la impronta de un médico sobre un paciente tiene efectos en la transición de su enfermedad, ¿sí? Si está internada o no.
puede que sea simplemente una consulta. Pero, por ejemplo, un médico mal predispuesto puede tratar mal a un paciente y ese paciente puede generar todo un problema institucional a partir de ese médico. Entonces, ahí nosotros trabajamos tanto con el médico como con el paciente, ¿sí? Ferrari dice que el rol es asistir en la asistencia, ¿sí? Ferrari sí se va a centrar un poco más en el paciente. Ahí hay una diferencia con Carpinachi. Él se va a centrar en la persona que está transitando la enfermedad, internada o no. Mientras que Charlie dice que es un aparato mediador, ¿sí? Cuya función es la de síntesis e integración, es decir, que se relaciona con Carpinachi. El interconsultor trabaja como un puente intermedio entre los diferentes actores dentro de una institución. Lo que nosotros tenemos que hacer es que no se pierda la transferencia institucional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Una persona internada, por ejemplo, confía en la institución en esta internada. Si pierde la transferencia con la institución, desencadenan los médicos, ¿sí? Porque no confía en el médico, no confía en los enfermeros, acusan a los enfermeros de que lo tratan mal, de que le ponen la medicación que no corresponde, de que el médico no da con el diagnóstico, etcétera, de que no está cómodo, que hace frío, que hace calor. Entonces, si se pierde esa transferencia institucional, cabe la posibilidad de trabajo y con eso puede tener consecuencias, digamos, en el agravamiento de la enfermedad o el proceso de transición de la enfermedad. Entonces, el interconsultor lo que hace es justamente, trabajar con transferencia ampliada, con todos los actores que forman parte de la institución, para hacer que el proceso de la enfermedad de esa persona sea lo más llevadero posible. Tipo de entrevistas abiertas o semidirigidas, como siempre, el lugar obviamente de la institución porque están internados, el tiempo es breve. Básicamente las técnicas son casi siempre las mismas, menos en situación de crisis, pero tengan en cuenta que en la interconsulta es eso. Nosotros vamos a tratar de que la persona que esté internada transite bien su enfermedad, pero no solamente eso, sino que los médicos que atienden o enfermeros, lo que sea, que atienden a determinadas personas, también pueden hacerlo desde la comodidad, ¿sí? Recuerden que los médicos en un sistema sanitario tan explotado, pueden realmente empezar a tratar mal o verlo rápido o no escuchar lo que está diciendo el paciente, ¿sí? Porque por los tiempos lo apremian. Entonces nosotros tenemos que tratar de mediar justamente por eso. El médico puede traer problemas también y repercutirlos a la hora del trabajo. Entonces nosotros trabajamos ahí, somos los comodines que vamos suavizando las situaciones dentro de un hospital. Lo de transferencia ampliada ¿Cómo? De transferencia ampliada, Sí. tenerlo bien claro porque Sí, transferencia ampliada es fundamental. Acá, en psico-oncología, en esas dos puntualmente, la transferencia ampliada es lo fundamental. O sea, estamos trabajando con múltiples actores al mismo tiempo. Bueno. Antes de terminar, quiero comentarles que, por eso lo noté ahí, el día lunes 13 al 10 presento mi tesina de grado y va a ser una defensa abierta y voy a mi tema que traté es la importancia del rol del ayudante estudiante en la transmisión del saber, ¿sí? Es un tema que no hubo investigaciones antes y parto de la idea justamente de que el ayudante es un término intermedio entre el profesor y el alumno, así que permite la posibilidad de desplegar diferentes ansiedades, etcétera, frente a un profesor que se muestra lejano simbólicamente o depositario de un saber, ¿sí? Los ayudantes generalmente somos gente que no sabe todo, pero algo sí, entonces puede generar ahí una ampliación. Están invitados a leer la defensa si quieren. 13, y eso. Sí. 13, ¿no? ¿Cómo? 13. Lunes 13 a las 13:15 en la defensa. Si les interesa, si hay algún ayudante acá, que quieran que les va a servir. Bueno, eso. Gracias. Bueno, gracias a Iván por dar el repaso y gracias a ustedes por la participación. Éxitos.